Andy, ¿preparado? Siempre. Vamos. Buenas tardes a todos, espero que anden muy bien hoy y bienvenidos al episodio número 5 de Stalmanía. Ya llevamos unos meses, un par de meses sin aparecer y nada, teníamos muchas ganas de poder estar hoy presentes en un nuevo año. Feliz año a todos, feliz 2026 y de nuevo vuelta al escenario y vuelta a las canchas, como se suele decir también en fútbol. Vamos a dar entrada a nuestro invitado de siempre, a nuestra compañía, que tiene mucho que contar y que tenemos mucho que conversar. ¿Cómo andás, Andy? Buenas tardes. Hola Feli, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. Qué gusto estar acá en Stalmanía. Vamos a full, a full, vamos a tope. Muchas novedades Muy en estos últimos contento, meses, ¿eh? ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Muy ¿Qué cosa? contento de estar otra vez acá en Stalmanía. Contento de estar aquí con vos y con todos nuestros invitados y con muchas ganas de conversar sobre branding, sobre IA, sobre la vida, sobre todo lo que nos apasiona y lo que nos genera estas manías tan interesantes. Buenísimo, súper. La semana pasada, el episodio anterior tuvimos a Tulio presentando, hablando de IA, mostrando conocimiento, sabiduría. Hoy estamos los dos. Vamos a empezar con con el ping-pong, si te parece, con las 10 preguntas o 10 temas para ir calentando motores. Me parece genial. Feli, ¿quién arranca? Dale, arranca vos y después voy yo. Dale. Buenísimo. Bueno, tengo acá, bueno, explicamos antes para los que no han visto otros episodios de Stalmanía que para romper el hielo, Feli anotó 10 temas interesantes que va a mencionar y yo voy a decir en una palabra lo que me genera cada uno de esos temas y yo voy a hacer lo propio. Voy a mencionar 10 temas y Feli va a decir en una palabra lo que cada uno de esos temas le representa. Así que bueno, vamos a empezar con la primera de todas. La primera de todas, Feli, es 2026. Oportunidades. Oportunidades, dice Feli. Perfecto. Voy a pasar a la segunda. La segunda es también numérica, 6-7. No lo entiendo. Bueno, Un poco quédense rara, hasta pero más bueno. tarde y la vamos a explicar. Ok. La siguiente es IKEA y Roblox. ¿Y qué hay Roblox? Colaboración, ¿no? Algo así, no sé. Colaboración, diría. Bien, bien. Hay que quedarse hasta después y iremos evacuando las dudas. ¿Estás listo para la cuarta? Estamos. La cuarta es branding. Branding, alma de una marca, Muy bien, ahí va queriendo, vamos calentando motores. Número vamos. 5 de esta Alemania número 5. El número 5 es Jensen Wang. Envidia, futuro y unos cracks, la verdad.
unos cracks. Lo que están haciendo ahora es increíble. Total, total. Antes de pasar a la número 6, quiero aprovechar este espacio para mandarle un abrazo grande a Pau, a Emi, a Gema, a Charlie, a todas las personas que ya se van conectando a este episodio 5 de Estalmanía. Y voy a pasar ahora a la número 6, que es muy difícil, ¿eh, Feli? Dale. La 6 es Perdón. Trión. Un aplauso para todos. Perdón. Trión. Un aplauso para todos los que nos acompañan. Trión. Trionda. Ni idea. Trionda. No sé. Bueno, si saben qué es Trionda, nos cuentan y si no, esperen y sabrán en un ratito. Voy a la siguiente, número 7. ¿Listo? Estamos. Anthropic. Anthropic. Modernidad. Muy bien, B2B. excelente, Feli. Vamos ahí, excelente. La Vamos. número 8, yo sé que esta te va a gustar. La número Ok. 8 es Ok. Grok. Imaginación. muy bien, perfecto. Vamos ahí con Grok. Número 9, que tuvo un gran hype y ahora no tanto, es Sora. Sora. Red social. Bien, perfecto. Y la última es Apple Siri. Apple Siri. Y Google. Muy bien, ole, vamos todavía. Bueno, muy bien, Vamos. Feli. Esos son mis 10. Ahora las tuyas nomás. Dale. Primera palabra. Envidia. También como vos. Eh, Jensen Wang. Perfecto. Ok. Grok con Q, no con K. Grok con Q, no con K. Mm, no sé, se me ocurre Grokipedia, Ok. Podría ser, pero sí. no, ni idea. Después nos tenés que dilucidar. Después explicamos bien todo cada uno. Dale. Tercera palabra. John Ternus. John Ternus. John Ternus. Ah, la miércoles, me mataste ahí. Eh, no sabe, no contesta. Ok. Buenísimo. Informe CES. Ah, muy C bien. CS. El, el informe de la feria tecnológica que acaba de concluir la semana pasada en Vegas. Perfecto. Muy bien. Intel. Che, pará que acá Emi dice, hablando de Siri, eh, esperando que la inteligencia artificial de Siri tenga algo de inteligencia. Bueno, pero ahora con Tal Google cual. vamos como un cohete. Intel, Seguro. Intel Trump. Ok. Una un poco más moderna que por ahí no sabes muy bien, pero Jonas Eh, Brothers. eh, mm, perdiendo por goleada con Nvidia. ¿Quién? Intel.
Ok, ok, perfecto. Bueno, Sí. En realidad son, no sé si se dedican exactamente a lo mismo, pero sí, bien. sí, sí. Está pegando un baile, tal cual. Un baile total. Sí. Antes de continuar, queremos darle las gracias a todas las personas que en cada episodio de Stalmanía nos acompañan en vivo o en diferido. Para Feli y para mí, hacer este espacio eh, es muy especial, nos inspira, nos emociona, nos alegra además. Así que los invitamos también a los que están ahora en vivo, como Emi, como Pau, como Charlie, como Gema y como tantos otros. Si quieren poner preguntas, si quieren proponer algún tema que quieren que conversemos, aquí estamos con Feli, más que dispuestos a hacerlo, ¿no, Feli? Tal cual. Comenten en los comentarios cualquier duda, cualquier sugerencia, que las responderemos. Bien, fenomenal. Bueno, Feli, vos estás al mando de la nave, así que te seguimos. Dale, últimas cuatro y te sigo preguntando sobre branding y hablamos más de cada una. Jonas Brothers. Eh, Camp Rock, Muy bien, perfecto. Mr. Beast, un ídolo. tal cual. Eh, 10 innovaciones para el 2026. Eh, ¿Las tengo que decir? Bueno, qué te provoca o qué te da? Eh, algunas de las innovaciones interesantes que vimos ahora en el CES en Las Vegas Mm, tienen que ver con la inteligencia artificial saliendo de lo artificial a lo físico y empezando a ser parte de nuestra vida en el mundo tangible, lo cual es impresionante, desde soluciones que, que ayudan a alimentar a pájaros, a robots de hogar que hasta le cambian el pañal al bebé. Hay una evolución en el hardware y en lo tangible que es brutal. Pero también están pasando cosas interesantes, como por ejemplo esto que vos mencionabas de Apple haciendo una alianza con Google para la inteligencia artificial de Siri. ujú, Quizás no se habló tanto, pero a mí me llamó la atención la compra de Manus por Meta y me llamó la atención lo barato que la compró, porque pagó 2.000 millones nada más. ujú, Eh, a ver, barato. En su momento compró Instagram por 1.000 millones. Podría haber mm, comprado el New York Times por esa cantidad en su momento, pero mm. más por 2.000 millones por lo que está hoy moviéndose. ¿Te acordás que habíamos hablado en esta manía de Cursor? Sí, Cursor había levantado creo que 10.000 millones en la última ronda, si no me equivoco, y era una startup, no era como Manus que ya estaba más consolidada. Y se está hablando de obvio. que Anthropic puede salir a bolsa con un precio estimado de 30.000 millones de dólares, con lo cual Manus por 2.000 me parece bajito. Mm, Eh, pero lo interesante de las novedades para el 2026 creo que tienen que ver con esa dimensión de una IA que sale del software para entrar al hardware, que sale de lo artificial para entrar más en lo real y en lo tangible. Y también el gran dilema que se plantean los especialistas sobre cómo monetizar la inteligencia artificial. Hay un artículo en el Wall Street Journal que hablaba de que OpenAI, que es la compañía dueña de ChatGPT, no para de burn money, de burn cash, ¿no? de quemar plata. ujú, Y en Wired salió un artículo muy interesante, en la revista Wired,
que el único negocio sólido hoy de IA en el mundo, nadie va a adivinar cuál es. El único negocio sólido de IA. Sí, el negocio que da más plata de IA hoy, el único sector es el sexo. Mira. Es una máquina de hacer plata y además los chatbots eróticos la están rompiendo, con lo Ujú. cual es increíble que hayamos gastado tantas neuronas, tanto cerebro, tantos ingenieros, tanto todo para terminar en el sexo con la IA. Es como, bueno, es una mirada al espejo de lo que es el ser humano también, ¿no? Sí, es un poco como Internet, ¿no? Que primero empieza a ver lo fácil, ¿no? Lo más instantáneo, después ya empieza a ver la innovación real, ¿no? ¿O Totalmente, cómo lo ves? totalmente. Mm. Sí, algo así. Vos que naciste en el año 99, ¿no? Que sos prácticamente un hijo de este mundo digital. Mm. ¿Para vos la IA es algo que incorporás de manera natural, de manera espontánea, o te cuesta, o te genera dilemas, o simplemente lo vas absorbiendo como absorbiste en su momento aplicaciones o nuevas redes o nuevas soluciones tecnológicas? No, bueno, creo que ya hablamos en un episodio, pero sí, al principio a mí no me gustaba nada la IA y era como que no la veía útil para mi trabajo en ese momento. Pero bueno, sí que después, con el tiempo y bueno, porque me incitaste un poco a verlo y también otras personas me decían, probá la IA, probá la IA. Y con un curso que hice también en el IE, que conocí mucha gente que ya estaba muy metida en temas de IA, empecé a utilizarla y vi que realmente se puede hacer un montón de cosas con IA. O sea, realmente si tenés la creatividad suficiente como para imaginar algo, obviamente no vas a construir un edificio, ¿no? Como la slide que siempre mostrás, hoy por hoy al menos, pero, pero sí que podés aportar valor y llevar tu conocimiento más allá de lo que sabés hoy por hoy. No sé, me encanta a mí, o sea, está muy buena, mm, la verdad. Hablando de IA y de Feli que se puso a estudiar la IA en profundidad, me olvidé de mencionar algo importante, que es que para todos aquellos que se queden un ratito más en este episodio de Stalmanía, Feli les tiene un regalazo, pero un regalazo. Entonces, yo ahí lo dejo, no quiero decir mucho más, pero para todas las mentes inquietas y curiosas, para todos los que quieran entender un poquito más cómo exprimir la IA, cómo usar la IA, cómo encontrarle valor o utilidad a la IA, yo solo digo que el que se va, se jode, y el que se queda, se va a llevar un gran regalo, feliz. Sí, tenemos dos regalos, de hecho. Uno que es más de sonido y otro que es Dos, no más uno, de dos. dos, dos. Pero sí, vamos a ir mostrándolo y vamos a ir viendo poco a poco. Y además el regalo que recibimos nosotros de tener, por ejemplo, hoy a Marto Meli acompañándonos acá completamente en vivo, lo cual nos alegra el alma y el corazón, que se suma también al regalo de que esté Emi, Pau, Charlie, Gemita y tantos otras personas que queremos y admiramos tanto. Así que gracias por estar y gracias por acompañarnos. Así que, Feli, si te Gracias a parece, todos. puedo responderte a mis 10 puntos y después podemos pasar a los tuyos. Dale, Bien. dale, Bueno, vale. 2026 está claro, ¿no? Para cada uno será algo distinto. Ujú. Bien. Six Seven es un meme que se transformó ya en un hábito y en una conducta que, como casi toda gran tendencia, nace en Estados Unidos. Si ustedes tienen hijos jóvenes, sabrán de qué les estoy hablando. Y si no, solamente googleen Six Seven
y ya van a encontrar las respuestas. Ahí los dejo. IKEA y Roblox es una alianza estratégica entre dos marcas mega conocidas, una más del mundo físico y una más del mundo virtual, que se unen para empezar a proyectar cómo vender, cómo conectar esa comunidad de jóvenes, sobre todo de generación alfa y un poco Z, para introducirlos en el mundo del mueble, el interiorismo y el diseño, con lo cual vemos como una marca bastante tradicional como IKEA se une con una que nació en el mundo virtual como Roblox y abre nuevas puertas. Trionda no es tener 3 veces onda como tiene Feli, que es un tipo con mucha onda, sino que Trionda ¿Cómo es se el escribe? nombre Pará, del ¿cómo se escribe balón Trionda? con que se... Trionda. Ah, perfecto. Ahí Trionda va. es el balón con que se va a jugar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Sobre esto quiero decir dos cosas. Va a haber un campeón del mundo muy querido y lo segundo que quería decir es que, aparte de un campeón muy querido, segundo, Francia. Y mandamos también un abrazo muy fuerte a este Ecuador, que estoy seguro que como mínimo llega a cuartos. Grande Luego, Ecuador. Grok. Grok, Equipazo. esta semana, grande Ecuador, equipazo. Quiero decir que esta semana, tanto Grok como Elon Musk estuvieron metidos en medio de una gran polémica, porque Grok ha generado la posibilidad de que todas las imágenes de cualquier persona del mundo que tú le des a Grok, te lo pone desnudo, te los pone en bikini, te los pone en ropa interior o te los pone en posiciones eróticas, lo cual ha generado un gran debate, porque claro, ahora mismo podemos estar todos saliendo en pelotas o en slip o en zunga o en bikini o en ropa interior en contra de nuestra voluntad. Con lo cual se plantea el debate de dónde está el límite entre la libertad y el respeto, dónde está el límite entre la libertad y lo personal, y hay un debate muy interesante. Mientras tanto, Musk y Grok siguen haciendo de las suyas. Bueno, Sora lo volví a traer porque me parece que el tema de vídeo da para muchísimo más de lo que está dando por ahora la IA. Y Apple Siri, ya lo mencionamos, es esta gran colaboración entre Apple y Alphabet, Google, y siempre nos va a quedar la duda de por qué Apple se quedó tan rezagada en la carrera por la IA, o si parece que es rezagada y mañana viene con un bombazo y nos cierra la boca a todos. Tal cual, es increíble. Lo que pasó con Apple es una locura, ¿eh? Que colaborasen así con Google es, wow. ¿Quién se lo imaginaba, no? Increíble. Tremendo. Ahora te toca a vos, Ok. Feli. Bueno, ok. Bueno, lo que dijiste de Nvidia no voy a decir mucho porque es un poco lo mismo. Después hay Grok con Q, que ahí sí que Nvidia compró a la empresa Grok, que es como la competencia, parece. Grok, que es como para también para desarrollo de chips de IA y para expandir infraestructura. Después hay un nuevo CEO en Apple que se llama John Ternus, o eso parece al menos, que el CEO Tim Cook va a dejar de estar en Apple y va a pasar a ser un ingeniero interino que se llama John Ternus. Creo que ya lo hablamos en otro Stalmanía, pero bueno, por decirlo. El informe CES, que también lo dijiste perfecto. Intel, que habla un poco de lo que decías vos, que Trump invirtió en chips para hacer
inteligencia artificial y que en base a eso van a intentar llevar a la compañía a competir y a poder llevarla a otro nivel, aunque sea, a lo mejor no al nivel de Nvidia, que hoy por hoy creo que sigue siendo la empresa más valiosa del mundo, ¿no? Pero sí que siga siendo útil. Jonas Brothers. Bueno, los Jonas Brothers hicieron una publicidad con IA para una leche de almendras, que acá le mandamos un abrazo grande a Marto y a Nico, que justo también están ahí metidos con Oatly. Y, pero bueno, hicieron como una publicidad de leche de almendras y para un poco poner en debate si realmente la IA está buena para usarla en publicidades o no, y si está buena utilizarla y si no, no utilizarla. Después MrBeast, como dijiste vos, un crack, está muy metido en todos los diarios, habla en muchas cosas. Ahora también van a colaborar con Starbucks para ofrecer sorpresas y novedades dentro de, ¿cómo viene siendo? De las tiendas. No sé si con sorpresas tipo descuentos, también muñecos como hace McDonald's, algo así van a hacer, así metiéndose también en eso. 10 breakthroughs para el 2026. Esto básicamente habla mucho de IA, habla de y biogenética, habla de nanorobótica. Está bastante bueno. Si les interesa, pueden buscar 10 breakthroughs para el 2026 y les va a aparecer. Y ya lo último, bueno, lo de que decías de Manus, que también 2.000 millones, increíble compra de Manus, cómo está cambiando todo el panorama de la IA y cómo parece que esta burbuja cada vez crece más y más. Es una increíble. Mm, Sí, totalmente de acuerdo. Y crece y al mismo tiempo se va como concentrando, ¿no? Cada mm, vez más en menos manos, siguiendo la tendencia de casi toda la evolución tecnológica de los últimos años. Eh, a mí una de las cosas que me tiene fascinado, aunque ya lo hablamos, lo hayamos comentado, es lo rápido que fuiste adquiriendo los conocimientos de la guía y tu capacidad también de explicarlos y trasladarlos en un lenguaje claro, algo que es difícil de entender, y la fluidez con la que te manejas en el ecosistema. Siempre que te pido que me ayudes en algo, yo me siento un hombre de las cavernas y siento que vos sos como Neil Armstrong pisando la luna y me ayudas a sentir eso. No, no, nada que ver, nada que ver. No, no. Bueno, a ver, siendo más joven sí que es más fácil usar la IA para otras cosas que no sean eh, por ahí. Yo creo que justo, bueno, veíamos el otro día en clase que la IA para gente que ya sabe trabajar está buena, que, que ya lleva trabajando muchos años, me refiero. O sea, si tenés 20 años de experiencia, probablemente le saques más partido. Lo que cuesta más para esta gente es aprender a usarla. Y los jóvenes, en el otro sentido, somos más capaces de usarla más rápidamente, pero, pero también nos limita mucho a la hora de, no sé, yo imagínate que estoy trabajando de no sé qué, eh, por ahí una persona de 40 años sepa más que yo de ese tema, básicamente. Entonces, es un poco combinar ambas generaciones y ver cuál de las dos eh, puede aportar más valor en cada sentido, ¿no? Para mí, bueno, es un poco eso, no sé. Creo que justo lo hablábamos el otro día, lo de diversidad intergeneracional, que puede estar bueno para ir aportando e ir sumando valor. Sí, y creo que lo que decís es súper pertinente, importante, el tema de la diversidad intergeneracional como eh, propuesta de valor donde no son unos mejores que otros, sino que juntos son mejores, que es algo de lo que vos hablas mucho en tus conferencias y que creo que es un mensaje que es muy bien recibido en todas las audiencias donde estuviste conferenciando, tanto en Madrid como en Sevilla, como en Marrakech, como en Punta del Este, como en Buenos Aires, siempre que trasladás esta idea de lo intergeneracional desde un punto de vista de integración y no de ruptura, es donde más resonancia encontrás, ¿verdad? Mm, tal cual, tal cual.
Sí, sí, sí. Poder poner en palabras las cosas complicadas es, creo que, algo difícil de hacer, pero o que al menos laborioso, pero está bueno después para poder explicarlo. Vos también lo sabés para explicar de branding cómo haces cada charla para ya no solo explicarlo, porque yo estoy todavía en esa parte de poder explicar un tema novedoso, pero sobre todo entender el valor que tiene para las personas una marca poderosa y una empresa que tenga dirección y sentido. Fantástico. Acá hay un comentario muy lindo de Lu Melikowski. Clarísima la explicación de Feli, que sos lo máximo, Feli. Y estoy de acuerdo, Grande, Luli. muy con todo. Acá Emi, Gracias. que a quien queremos y admiramos un montón y es como de la familia también, nos pregunta qué papel juega Europa en todo esto de la inteligencia artificial. Alguna cosa ya comentamos alguna vez, pero no sé, Feli, si querés profundizar un poquito más sobre esto que hablamos en su momento, nubes, lugares de datos, la carrera con Estados Unidos y con China, etcétera. ¿Le doy yo o querés ir vos? Dale, si querés, arranca vos, yo después sí. Dale. Eh, bueno, creo que solo hay una marca de IA como como si fuese ChatGPT o Grok de IA en Europa o de Europa, que se llama Mistral, que es francesa. El resto son todas americanas o chinas. Y eso, bueno, tiene ventajas porque al menos tenemos una, pero tiene desventajas porque también dependemos mucho de otros, tanto a nivel de servidores como a nivel de empresa. Hay que tener, bueno, no sé, yo confío en que Europa sea más innovador. También es verdad que va muy por la regulación y para la protección del dato y demás, pero confío en que pueda haber más gente emprendedora y más, sí, más innovación, como en Estados Unidos o en China. ¿Vos cómo lo ves, Andy? ¿Cómo estás viendo el futuro? ¿Cómo lo vaticinás? Es siempre difícil hacer una evaluación de algo que está en un movimiento tan acelerado como es la IA, ¿no? Por un lado, vos decís como ciudadano, como usuario, que te sentís más protegido, más cuidado por las regulaciones de la Unión Europea, ¿no? En cuanto a tu privacidad y otros derechos. Pero por otro lado, vos lo dijiste recién, la única eh, eh, herramienta generativa en el top 20 mundial europea hay solamente una, ¿no? En el top 20 mundial, digo, hay una sola europea, que es esta Mistral que mencionabas vos. Eh, Emprendedor e innovador en Estados Unidos es parte de una forma de educar y de formar a los jóvenes. En China es muy distinto porque el músculo financiero y económico lo pone el gobierno y porque a pesar de que hay, obviamente, emprendedores e innovadores, hay Ujú, una estrategia de Estado, hay una estrategia de país para utilizar la inteligencia artificial como herramienta de crecimiento y también como herramienta estratégica de influencia y de desarrollo de negocios. Eh, Dicho esto, eh, a mí me encantaría una Europa más dinámica, más innovadora, más arriesgada y que además no tenga que seguir el camino trazado ni por China ni por Estados Unidos, que pueda crear y desarrollar su propio camino. De hecho, hoy hay países que están un poco más abajo en el escalón de la carrera de la IA, como Japón, como Brasil, como India, eh, que están buscando lo que se llama la soberanía de la IA, ¿no? Que es precisamente no depender de un país como Estados Unidos o como China, sino de poder depender de sí mismos. Pero bueno, es una ujú. cuestión, cuando ya la palabra soberanía entra en la IA, ya estamos hablando de algo muy, muy interesante, ¿no? Mucho más grande. Eh, Bueno, pero bueno, Feli, súper.
nos abrís un poquito, así nos tirás un mini teaser de lo que nos vas a mostrar en instantes, por si alguien se quiere ir a buscar un café, un vino, una cerveza, un tecito o agua, y por qué crees que es bueno que se queden a escuchar y aprender lo que vas a compartir. Eh, bueno, creo que les puede servir sobre todo a aquellos que quieran usarla y que no la estén usando mucho, pero, pero bueno, es una charla que dimos en Uruguay hace unos meses, es una parte de la charla y queríamos mostrársela más que nada a la gente que esté aprendiendo de IA y que quiera seguir aprendiendo un poco más, sobre todo para usarla y poder usarla un poco mejor. ¿Puedo contar algo que ni vos sabés qué voy a decir? Dale, No, no, sí, no te da miedo que lo diga. decide, sí. Bueno, yo lo que les quiero contar es que hace nada, un par de meses estuvimos en Punta del Este en una conferencia con Feli, y yo no sabía qué iba a mostrar y qué iba a contar. Eh, y yo les puedo asegurar, sin temor a exagerar, que fue una de las mejores conferencias que yo vi en mi vida. Pero no de Feli, que vi en mi vida, de todas las conferencias que vi. No, Por para, bueno, contenido. Bueno, yo doy mi opinión. La gente podrá ok, estar de acuerdo. Hay ok, mucha gente que no está de Uruguay, que habrá estado ahí, que puede dar su opinión. Para mí, bueno, el contenido, la forma de comunicarlo, eh, la mezcla de sentido común con la conexión con el público, la onda que le pusiste, cómo llenaste ese escenario gigante y sobre todo el valor añadido que nos diste. Yo aprendí más de IA esa hora escuchándote a vos que en un montón de cursos que hice. Con eso te digo todo y le dejo todo dicho a todo el mundo. Así que Feli va a mostrar una partecita de esa conferencia, que para mí fue una de las mejores masterclass que vi, y les aseguro que todo lo que él les cuente hoy, ustedes lo pueden empezar a aplicar hoy. No hace falta conocimientos técnicos, no hace falta tener un máster, no hace falta tener dinero. Lo único que hace falta es tener un ordenador o una tablet o un teléfono inteligente. Y ganas, y ahora mantener las orejas, los ojos y la mente bien abierta. buenísimo. Bueno, vamos a mostrarles antes para relajar un poco y que se puedan, vamos a hacer un poco lo que hicimos la otra vez. Eh, quiero que cierren, si pueden, cierren los ojos o relájense o siéntense en un sillón, no sé, pónganse cómodos, porque bueno, ya es 15 de enero, pero creamos una canción también para que la escuchen, creo que esta vez se va a poder escuchar, así que a ver qué les parece para hablar de branding y hablar de la Navidad. Luces vibran como el bajo y en el aire hay revolución. ¿Se escucha bien? Solo rojo y dorado es la chispa de lo real. Totem grita con el alma. Tu marca puede brillar. No más ruido sin sentido. Queremos verdad al andar. Bo- Marca el ritmo de la Navidad con propósito y claridad. Totem conecta lo esencial. Vamos, Humanidad y ¡Vamos, Feli! vamos. ¡Qué bueno! tu verdad. La Cupeco Machi. Cada historia tiene un grito. Cada nombre es su señal. Totem lo convierte en himno. Con estilo natural. Diseño que no disfraza. Bueno, le iba a seguir poniendo, pero bueno, digo, para que tampoco la desvelamos toda, la ponemos al final, si no, o Dale. el próximo episodio.
Vamos ahora a compartir la presentación que dijimos, a ver si se puede ver bien. Segundo. A ver. Poquito de... Trrr. Bien. Mientras abre la presentación Feli, mandamos un cordial saludo hasta Valladolid, Barcelona, Extremadura, Madrid, Buenos Aires, Gijón, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, hasta Miami, hasta Nueva York. Mandamos un cordial saludo hasta Montevideo y después seguimos con los saludos porque Feli ya está listo y dispuesto. Les recomiendo de verdad, de corazón, presten atención a lo que Feli les va a contar y cómo se lo va a contar. Yo, Feli, cada tanto igual te interrumpo con alguna pregunta porque vale la pena lo que van a aprender. Así que, Feli, cámaras y micrófonos hasta la ciudad de Madrid, te vemos, te escuchamos y aprendemos. Vamos ahí. Bueno, primera parte, esto es básicamente cómo se ve ChatGPT, cómo se ve el modelo. Tenemos, para hacerla cortita, bueno, el año pasado salió el modelo 5.0, que tenemos diferentes modalidades y quien quiera saber usarla más o menos bien, eh, puede probar a cambiar entre modelo Instant y modelo Thinking. El modelo Instant es como si fuese una búsqueda en Google, así, una búsqueda rápida. Queremos buscar cuánta gente vive en tal país, podemos usar esa búsqueda y ya la encontramos. El modelo Thinking, en este caso, sería una IA como más avanzada, sería como ya un modelo de racionamiento, de lógica, que podés encontrar respuestas más elaboradas y más completas. Para los que son más nuevos, usen el modelo auto y se olvidan, porque también es útil y les puede servir para los que no estén tan experimentados. Y ya el que quiera gastarse $200 puede usar el modelo Pro. Bueno, para aclarar acá, la IA no es un ser humano, al menos a día de hoy. Sí que procesa información y usa la lógica como para encontrar respuestas, pero no piensa como un ser humano. Eh, Así que para los que quieran tener la verdad absoluta, la IA está buena, pero si no conocen mucho de un tema, pregunten varias veces, usen varias fuentes diferentes que les puede sumar. ¿Qué aplicaciones tiene la IA? Tenemos redes sociales, nosotros las utilizamos sobre todo para estas tres. Para redes sociales, mucho, para crear imágenes, para textos, para ideas de contenido en redes sociales. También para análisis de datos, ya sea de ventas semestrales, mensuales, anuales, para analizar estrategias y para automatizar tareas también, para poder tener un chatbot o alertas de posibles oportunidades y, bueno, sugerencias de mejora. Esto todavía es algo muy, muy nuevo, así que no estamos tan metidos, pero bueno, sí que viene bien saber un poco cómo se utilizan. Las herramientas que yo más recomiendo serían estas, que está, bueno, eh, para la mayoría de tareas seguro que ya conocen ChatGPT, Gemini, que es de Google. Gemini, aparte, si sos estudiante, tenés un año gratuito. Grok, que es la IA de Elon Musk, que es la que hablaba Andy antes, que está tan polémica. Perplexity. También tenemos Manus, Notebook LM para investigaciones y para imágenes y videos nosotros recomendamos ChatGPT, Grok también que es gratis y Nano Banana de Google que está muy buena. Y ya para automatizaciones tenemos estas dos que bueno, que están bien, pero llevan un poco más de trabajo, de lógica y de tiempo. Para los que les interese, estén atentos a la cuenta de Instagram porque se va a mostrar ahí algo que les puede sumar. A ver, segundo, ahí va.
Herramientas de guía, bueno, tenemos varias también para otro tipo de cosas, como puede ser transcribir y resumir reuniones, ya sea Fireflies AI, Gamma, para páginas web, para Google AI Studio, para clonarte directamente y poder tener tu voz o incluso tu propio avatar para poder hacer comunicaciones en línea y de texto a voz. Lo mismo con Eleven Labs, que también es una empresa europea, que podés poner un texto y se transcribe en una voz, ya sea femenina, masculina, cálida, más cercana, más fría, más interesante o más aburrida. Y podés cambiarlo un poco todo, incluso podés clonar tu propia voz. Es una locura, esta IA es increíble. ¿Cómo venimos? Andy, ¿alguna pregunta? No, para mí está súper claro. Si vas una para atrás, porfa. Me encanta que podamos compartir con todas las personas que nos acompañan ahora en vivo o después en diferido, que aparte de la típica guía generativa, ¿no? Para redacción o para búsqueda o para ordenar o para datos, como las típicas de eh, ChatGPT, Claude, Perplexity, Copilot, Gemini y demás. Hay todo un mundo de aplicaciones brutales que aplican para un montón de cosas, desde lo que es el diseño de una página web a lo que es la desgrabación de una reunión presencial o virtual. Me gustaría si de todas estas podés contar alguna cosita más, qué sé yo, de cuál te gusta más y por qué, y seguimos avanzando. Em, ¿Cuál me gusta más a mí? Bueno, Google AI Studio me gusta mucho. Me parece que tiene mucho potencial porque puedes desarrollar aplicaciones sin tener que programar, básicamente, que es increíble. Y después también para páginas web y para investigar, Manus también me encanta. Soy fan de Manus, aunque sea china, me gusta mucho, la verdad, la IA que crearon, que ahora la compró Meta, como dijiste. Bueno, si seguimos, básicamente tenemos acá lo que es un prompt, que para el que seguro que todo el mundo lo sabe, es ese texto que necesitamos meter en ChatGPT para tener una respuesta. Y tenemos 5 partes diferentes, ya sea un rol, una tarea, un contexto, tono y formato. El rol sería básicamente lo que la IA tendría que suponer que es, porque la IA no es un ser humano, pero si le decís, sos un experto en análisis de datos para empresas de farmacia, por ejemplo, la IA va a reducir más sus datos y va a poder analizar mejor la respuesta y darte una mejor respuesta en ese sentido. Después la tarea que necesitamos es para el objetivo que queremos conseguir, el contexto, darle un poco más de idea de quiénes somos, de qué buscamos, de qué tipo de empresa estamos hablando, o qué tipo de industria o qué tipo de país. El tono, dame un tono más cercano, más cálido, más abierto y un formato, ya sea un formato como si fuese un esquema, un formato como si fuese un cuento, una historia, y sería un poco eso todo lo que forma el prompt. Para tener un prompt bueno hace falta sobre todo claridad. Si tenemos las cosas claras de lo que queremos conseguir o lo queremos expresar, se pueden lograr grandes cosas y podemos también eh, obtener mejores resultados con eso. Feli, Sí, contales para aquellos que están aprendiendo a promptear, eh, que ahora en un ratito les vas a contar cómo crear asistentes y demás, que incluso podés crear, junto a la ayuda de tu IA, una IA que te ayude a promptear para obtener mejores resultados. ok. Sí, ahora más adelante lo vamos a mostrar. Lo de los GPTs decís, ¿no? Bueno, lo podemos decir ahora también en realidad. Nosotros podemos crear un prompt, o sea, obviamente hacer un prompt tan trabajado es un laburo chino, porque al final decir, considerate experto en
análisis de datos, quiero conseguir un ROI o una inversión, quiero invertir o quiero emprender en tal tarea porque soy una persona con ganas de probar cosas nuevas y de, no sé, de aportar valor a la sociedad y quiero un tono cercano y un formato estructurado. Bueno, esto lo podemos hacer nosotros, que lo vamos a ver acá. A ver, lo podemos ver acá, que en este caso lo hicimos para, como digo, como para Uruguay. Tenemos cada parte del prompt que está dividido en diferentes partes y demás, o también lo podemos hacer pidiéndole ayuda a la IA. Podemos crear esto y meterlo en ChatGPT y decirle, mejorame este prompt que estoy creando para poder tener mejor idea de lo que estoy haciendo y demás. Y obtendríamos esto, que es bastante parecido. Lo naranja es todo lo que coincide y lo blanco sería un poco lo que podríamos añadir de más y lo que podríamos incluir extra como para seguir, bueno, eso básicamente, para tener una respuesta más completa. ¿Ok? A ver, te referías a esto, Andy, ¿no? Más o menos, ¿era esto lo que querías decir? Sí, totalmente. El otro día yo estaba prompteando y como yo soy bastante ansioso, escribía rápido. Y Feli enseguida vino, me vio, fue a la barra de la izquierda donde están los GPTs y me mostró que había creado un GPT que es un asistente para creación de prompts y mientras casi un ingeniero de prompteo, mientras yo iba prompteando, el propio ingeniero mi ingeniero venía, o sea, no una persona física, me iba corrigiendo y enriqueciendo el prompt para obtener el mejor resultado, porque al final esto es un poco como la vida, ¿no? Para obtener las mejores respuestas necesitas hacer las mejores preguntas, pero como bien puso Feli en su slide, las mejores preguntas son una combinación entre IA y humano, no la IA sola, no el humano solo. Cuando nos combinamos somos mucho más poderosos. Tal cual. Juntos somos mejores, tal cual. Buena reflexión. Ok. Bueno, después tenemos lo que son los asistentes, que básicamente un asistente es una inteligencia artificial. ChatGPT es un asistente, Gemini es un asistente, Grok son asistentes al final, que al final lo que hacen es responder y ejecutar a respuestas que nosotros le pedimos algo y nos dan una respuesta directamente. Tienen una iniciativa, como vemos acá, reactiva, es decir, hasta que no le pedimos una cosa, no nos va a dar una respuesta. Y diferentes ejemplos que hay, bueno, está Siri, Google Assistant, Alexa, Perplexity, hay de todo. Y básicamente lo podemos considerar como un asistente que toma notas o que da, que necesita un poco de eso para que nos ayuda, pero que no hace nuestro trabajo, digamos. No sustituye a un humano, al menos hoy por hoy. Porque después, bueno, esto sería para los asistentes. Y dentro de los asistentes, si nos vamos a la parte de la izquierda, vemos que hay una sección que dice GPTs ahí. Si quieren entrar en ChatGPT lo pueden ver o si ya saben cómo se maneja, sigan acá directamente, porque nos podemos ir a GPTs y a buscar GPTs para encontrar lo que viene siendo una eh, biblioteca de asistentes que nos pueden servir para hacer diferentes cosas. Y como decía Andy antes, el prompt engineer sirve para crear prompts que sean como más trabajados o que ya estén más elaborados dentro del propio, dentro de eso. Nosotros le decimos, queremos encontrar un análisis para tal industria y con tales datos, eh, exponemos eso directamente y si le damos a Enter podemos ver el prompt todo trabajado y todo listo completamente. Ok, esto sería GPTs. Otros GPTs que nosotros podemos recomendar serían también este, que para aprender cosas nuevas, Universal Premier está buenísimo. También hacen lo mismo que antes. Si se meten acá y buscan, pueden encontrar la forma en la que lo pueden hacer. Y este que sería más que nada para workout, dietas y
es como una especie de doctorado para, para dar una rutina de ejercicio, de comida, de alimentación y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo venimos? Andy, ¿alguna pregunta? Sí, esto lo aprendí de lo que me explicaste vos, o sea que la gente va a pensar que yo sé mucho de esto, pero yo solo sé porque Feli me lo explicó. Hay GPTs que podés crear vos y hay GPTs que ya son creados por otros, que ya tienen todo un recorrido y que vos podés utilizar como tuyo, ¿no? Creo que eso vos lo vas a saber explicar un poquito mejor que yo, Feli. Sí, tal cual, tal cual. Estos son los GPTs que ya están creados, que vendrían siendo estos tres, que como ven acá abajo dice creado por upscale.com o por Scikit-Learn o por no sé quién, y también pueden ver las reviews que tienen y los ratings, y después pueden crear sus propios GPTs, que básicamente si le dan a GPT, le dan a crear y se van a las instrucciones, pueden ver que pueden añadir una descripción, que pueden añadir instrucciones, que pueden añadir diferentes elementos que permiten este tipo de, bueno, de asistentes. Nosotros en este caso podríamos poner acá descripción. Quiero un asistente para redactar notas. Instrucciones. Actúa como un redactor de notas para reuniones en las que sobre todo hay que enfocarse en la estrategia y el posicionamiento de esta empresa para lograr ciertos resultados. Y con esto ya podríamos poner un primer asistente y ya después con esto podemos cargar archivos, poner un modelo y a poner diferentes funciones para poder aportar en esa dirección también. Ya para terminar con esta parte están los proyectos, que es muy parecido a los GPTs que veníamos hablando, que es prácticamente lo mismo. Acá tenemos los diferentes proyectos que están creados en Totem y lo que podemos hacer es, bueno, nos metemos en uno de estos proyectos y podemos ver en este caso imágenes estilo Totem. Vemos como que las conversaciones quedan guardadas. Hay como una memoria de los proyectos que permiten básicamente guardar esa conversación y te permite también que la IA aprenda de vos y te dé una respuesta más adaptada a tus necesidades. En nuestro caso, si queremos esta imagen transformarla en un estilo más a nuestro que nos gusta a nosotros, podemos decirle lo que este prompt, en base a esta imagen, crear una imagen similar, hecha de cristal y reflejando fragilidad y delicadeza, y se mostraría un poco esta imagen que, bueno, que es parecida, pero es más minimalista, se enfoca más en las personas como hacemos nosotros y demás. Y otro ejemplo sería este, por ejemplo, en el que queremos hacer el mundo y acá podemos transformarlo también con IA y con imágenes o con texto o con lo que sea para tener un mejor resultado. ¿Alguna pregunta? No sé si en Feli, el chat por ahí. para los que no saben mucho de IA, ¿qué diferencia hay entre un asistente y un agente? ¿Qué se gana con automatizaciones? ¿Qué beneficios pueden tener ellos con hacer todo esto? ¿Qué consiguen? ¿Ahorrar tiempo? ¿Eficientizar más su día a día? ¿Esto aplica solamente para el trabajo? ¿Aplica para la vida también? ¿Te puede servir para una receta de cocina? Como para como decía antes, como para tener una rutina de ejercicio deportivo? Amplía un poquito eso, si podés. Sí, básicamente podés meterle, no sé, decirle, tengo, no sé, 50 años y me gusta el fútbol, me gusta correr, me gusta ir a nadar y me gusta comer comida saludable, pero también comerme algún alfajor o comerme algo dulce de vez en cuando. ¿Cómo puedo hacer para bajar 5 kilos en, no sé, 3 meses con una rutina que sea fácil, pero que también me haga salir de vez en cuando a caminar y poder tener un día a día más saludable, ¿no? Y con eso directamente podés obtener una respuesta muy completa de lo que sería tu plan y
y no solamente te obtienes la respuesta, sino que puedes ir semana tras semana preguntando me dio este resultado, sigo pesando lo mismo, cómo podemos hacer. Cuanto más datos les des, cuanto más datos de índice de masa muscular y otros tipos de información le des, más útil va a ser para uno para poder crear y poder aplicar esa data a tu día a día y a tu rutina. Simple, básicamente. Genial, Bueno, Feli. y Seguimos adelante. vamos, A ver, vamos espera que ahí, hay un comentario. A ver, por acá. A ver. dale, Muy buen dato de IA. Vamos, Feli. vamos, Vamos, Feli, genio. Bueno, ahí Pau me echó la bronca porque no le mandamos saludos a Salta, así que hasta Salta también mandamos saludos, uno de los lugares más lindos del mundo. Así que bueno, seguimos adelante, Feli, estamos todos súper atentos. vamos. Ok, automatizaciones con IA. Esto ya es lo último que vamos a ver de la presentación, me parece, sí, que es lo más así, más nuevo que hay de inteligencia artificial y que más puede ayudar a las empresas si se sabe utilizar y si se crean bien flujos de trabajo. Tenemos acá un ejemplo muy fácil. Si tenemos, por ejemplo, una fábrica de enlatado de cerveza o de fábrica de cerveza, como si fuese Guinness o Mau acá en España o Quilmes, tendríamos lo que viene siendo las latas entrando por una máquina, que las latas entrarían por la esta y poco a poco irían completando el circuito para terminar en una caja y estar cerradas herméticamente, ¿no? Esto sería como que una máquina se encarga de todo, entre comillas, ya habiéndolo preparado antes una persona. Una automatización es lo mismo, es básicamente lo que tenemos son herramientas, que son estas dos, N8N y Make, para poder crear automatizaciones que nos permitan automatizar este tipo de flujos de trabajo. Nosotros en este caso, yo por ejemplo, creé en esta automatización tenemos una automatización que es muy simple, pero que sirve para resumir y para enviar un email resumen semanal de lo que viene siendo el, un informe de noticias que nos llegan sobre generación Z y sobre gente joven, ¿no? Entonces nosotros tenemos que todos los viernes, por ejemplo, a las 11 de la mañana nos va a llegar un email o va a recopilar los emails, perdón, y después se va a transformar esto en un código que va a recibir el agente para que en base a esto se pueda enviar el email a mi mail en este caso correspondiente y poder ver las noticias y novedades y tendencias que hay del día a día. Esto sería un poco lo que llega. Como ven, resumen semanal, generación Z. Bueno, esto es de septiembre, pero bueno, hay cosas acá que pueden ser útiles. En este caso, creo que había pasado algo en Nepal, lo de la revuelta que hubo, que fue tremendo. Y puedes ver un poco cómo la generación Z puede ir cambiando poco a poco también el mundo, ¿no? Tanto los jóvenes como los grandes podemos ir cambiando a mejor todo. Así que está muy bueno. Ah, bueno, me quedaba una cosa, perdón, que son los agentes, que los agentes son un poco más como la evolución de los asistentes, que básicamente es una herramienta que te permite planificar y actuar de forma autónoma con una iniciativa proactiva. Es decir, nosotros podemos entrar en ChatGPT y decirle, ok, resérvame un Uber o un viaje para irme a no sé dónde el 5 de mayo por menos de 500 euros o $500. Y lo que hace la gente es, básicamente, te permite hacerlo sin tener que vos hacer nada, solamente le das los números de tu tarjeta y lo crea. Y un ejemplo de agente es Manus y sería un encargado con bastante libertad de acción. Ya, bueno, acá tenemos en ChatGPT lo que viene siendo el modo agente, que tenemos un límite determinado para cada, para cada mes en ChatGPT. Yo no recomiendo, no lo usé mucho, pero creo que no está tan bueno. Creo que es mejor Manus para eso, pero bueno, también viene bien. Y acá tenemos las diferentes cosas que podemos ir sumando que nos ofrece ChatGPT, lo del Uber, lo de revisar
bandeja de entrada, comprar entradas y diferentes cosas que pueden llegar a ser útiles. Y bueno, eso sería un poco todo. Acá, si alguien quiere, puede escanear este QR que le va a llegar una guía de IA que creamos para que quien quiera usarla la pueda utilizar y pueda aprovecharla. Para todos los que fueron pacientes, aquí tienen una guía espectacular, súper didáctica, fue creada y concebida por Feli, yo la usé y es extraordinaria, así que gracias por la paciencia, gracias por acompañarnos y además del regalo de tener la masterclass, la mini masterclass de Feli, una guía de Totem Branding de IA, muy fácil, muy amigable y muy utilizable sobre todo. Así que excelente, Feli. ¿Dónde está el aplausos? Sí, así directo, autoaplauso. Tiene que estar por acá en algún lado, ¿no? Acá está. No sé, no. Grande, Feli. Me quedé corto, ¿eh? Grande. Buenísimo. Bueno, dejemos de compartir ya, listo, ya. Bueno, dejamos de compartir. A ver, y ahora sí. Bueno, como la guía da mucho más de sí, si se portan bien y le dan like y se suscriben y nos comentan, es probable que en el próximo episodio Feli les enseñe a utilizar la guía para de repente hacer música, para de repente tratar imágenes estáticas o en movimiento, para ver temas de video o de vídeo. Pero bueno, yo solamente les quiero decir que, por ejemplo, en Buenos Aires nos puso una canción al inicio de su conferencia que él creó, coescribió, codiseñó, colaboró todo y nos puso a llorar a casi todos los que estábamos ahí. Así que si quieren saber más, pongan en comentarios, quiero saber más. Y de repente, si Feli se pone las pilas, en la próxima les comparte algunos otros trucos, algunos otros secretos de cómo poder exprimir mucho más de algo que estamos todo el día hablando, pero que muy pocas veces entendemos o conocemos o comprendemos la dimensión del uso que podemos darle a esta maravillosa herramienta llamada inteligencia artificial. Tal cual. Bueno, gracias Andy por darme el espacio para presentarlo. No hablamos mucho de branding, pero vamos a ver si podemos encontrar alguna pregunta de los 10 puntos. Mm, ¿Cómo ves a la marca MrBeast? ¿Qué te transmite o viste una charla de MrBeast también, no? Sí, hace poco tuve que hacer muchos vuelos transatlánticos el mismo mes y ya en el primer vuelo ya me había visto todas las películas. Entonces en el segundo ya no sabía qué ver, no tenía sueño, no tenía nada para leer y en esta aerolínea había como 12 episodios de A Diary of a CEO. Y en uno de los episodios estaba MrBeast. Yo con MrBeast tengo una relación rara porque él no tiene ni puñetera idea de quién soy yo, pero yo lo descubrí en Twitter hace más de 10 años y me pareció recopado. No sabía ni quién era, pero me parecía copado lo que hacía. De hecho, en el libro Humanofón, que publiqué en 2016, lo cito a MrBeast. Y a mí me parece que es un marcón, y ahora que lo conocí a él un poco más en esta entrevista en la que cuenta su infancia, su adolescencia, sus comienzos, la relación con su madre, con su hermano, con su padre, con el trabajo, con el emprendimiento, con los haters y demás, me encantó. Creo que es maravilloso conocer la historia de él. Hay un video en YouTube que creo que está en su primero o en su segundo año de universidad, y el tipo tiene un video, un chico flaco, desgarbado,
no muy agraciado, diciendo, bueno, yo tengo acá, no me acuerdo si tenía 8.000 o 10.000 seguidores, algo así, decía, yo estoy seguro que voy a llegar a mucho más, estoy seguro que voy a crecer mucho. Y no sé si ahora es el tipo con más seguidores o la comunidad más grande en YouTube. No sé si son 100 millones o 500 millones de personas que lo siguen. Eh, es un tipo que está permanentemente innovando, eh, eh, empujando las fronteras, las barreras, haciendo cosas que se salen de lo esperado. Es un tipo que podría estar en su yate ahora mismo, eh, eh, en algún lugar del Mediterráneo o del Caribe, disfrutando, y sigue haciendo, y sigue sorprendiendo, y sigue impactando. Eh, y creo que es un marcón, porque ha sabido combinar además entretenimiento con impacto positivo. Eh, las cosas que ha hecho en África eh, me parece fenomenales. La manera que tiene de ayudar y de contribuir me parece increíbles. Me encanta que hayas traído a Mr. Beast. Es el típico personaje que le tengo admiración y cariño sin haber tenido nunca un contacto con él. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gran ¿A marca, vos, grandes inicios también. a vos tenés alguna admiración por algún personaje así digital? Streamer, creador de contenidos, influencer, emprendedor, blogger, streamer, no sé, podcaster. ¿Hay alguien que te guste, que admires, que te gustaría conocer? Mm, bueno, MrBeast estaría bueno para conocer su historia, sin duda. Y no sé, de acá de España, Ibai, por ahí. eh, a Messi, obvio. No sé, no hay streamer así, no, tampoco soy tan fan. Creo que Max sabría decir más de, de quiénes le gustaría. Estaría buenísimo que Max venga un día acá a Stalmanía. Estaría bueno, ¿eh? ¿Sí, no? Max, la próxima te unís. ¿Se animará Max o no? Por ahí sí, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, le mandamos un abrazo a Charlie, querido, un fenómeno, un gran creador, diseñador, gran ser humano al que queremos muchísimo. Grande Charlie, un abrazo grande. Feli, 3 deseos para 2026. Mm, salud, eh, no sé, lo que dijimos antes, oportunidades, lo que dije antes, oportunidades y, y no sé, aventura, por ejemplo, no, no sé. ¿Vos? Las mismas y sumo, no quiero gafarlo ni nada, pero hay algo con el balón este año que espero que vaya bien, en junio, julio. Eh, Me encantaría seguir compartiendo Stalmanía, total, total. Y escenarios en todo el mundo con vos, porque aprendo, porque me sorprendés, porque lo haces increíble, porque la gente lo agradece y porque además no es solamente porque sos joven, sino que además aportás mucho valor y creo que eso está espectacular, darle voz a los jóvenes y que los jóvenes también se tomen esa voz con responsabilidad para poder impactar desde el significado positivo de las cosas. Eh, y sí, que todos, también un deseo para todos los que le están luchando, que ganen la batalla,
que salgan más fuertes, que salgan más sabios, que salgan más enteros, que salgan disfrutando más de las cosas, valorando más las cosas, y que este bache, porque es un bache, pase lo más pronto posible, y que sepan que nunca están solos y que los queremos estamos cerca de ustedes. ¿Te gustó esa? Está bueno. Buenísimo. Bueno, tiempo de wrap up. Bueno, quinto episodio de la temporada. Nos dejó mucha info esta vez, ¿no? Menos reflexiones, pero mucha info y muy, bueno, reflexiones finales también muy potentes. Así que, nada, gracias Andy otra vez. Si quieres dar un mensaje de cierre y ya terminamos. Bueno, yo voy a preparar el mío mientras vos pensás el tuyo, ¿sí? Porque el último mensaje lo das vos, si te parece. Bueno, ok. Bueno, cuando empezó enero del 25, me acuerdo que viajamos juntos a Sevilla a dar una conferencia muy importante, y me acuerdo que había un slide que usamos que decía, voy a hacer de este año el mejor año de mi vida. Bueno, ahora es enero, pasó un año, pero mantengo el mismo deseo, que es hacer de este 2026 el mejor año de mi vida. Así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que así sea, y para que también así sea el mejor año de la vida de todas las personas con las cuales interactuamos, familia, amigos, seres queridos, comunidad de totemitas. Espero que todos tengamos la fuerza, la convicción, la confianza, el amor, la autoestima, la energía positiva para poder alcanzarlo, y estoy seguro que así va a ser. Así que por mi parte, agradecer este espacio que me encanta, que me emociona, que me inspira. Me encanta que compartamos Estalmanía, Feli. Bueno, y espero que haya muchos Estalmanía más en 2026. Así que este es mi mensaje. También, por supuesto, 1.000.000 de gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que comentan, los que comparten, los que sugieren, incluso los que están en silencio. Gracias por estar ahí. Y ahora sí, cámaras y micrófonos, hasta Feli Stallman, quien hace el mensaje de cierre y el cierre de este especial episodio 5 de Estalmanía, el primero del 2026. Pusiste el listón muy alto, ¿eh? Pero, no, bueno, nada, gracias por acompañarnos un día más, con noticias y con novedades. Lo que dijo Andy, gracias por escuchar y esperemos que les esté sirviendo todo esto, que seguro que vienen nuevos episodios con más info y más data. Así que nada, les mandamos un gran abrazo y como dice Andy, lo mejor está por venir. Abrazo grande. 100%. Chau, chau. Un abrazo, gracias. Adiós. Chau, chau. Cuídense. Adiós. Luces vibran como el bajo y en el aire hay revolución. No es solo rojo y dorado, es la chispa de lo real. Totem grita con el alma, tu marca puede brillar. No más ruido sin sentido, queremos verdad.
mismo con esta nueva versión rockera. iMusic Creator, Trailer, Videos sin imágenes. Quiere hablar con iMusic Lab. Go! Llamada herramienta iMusic Lab. God, Make music.